Hola, soy Héctor Pastén, soy matemático de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en este video, que estoy grabando desde mi casa, como pueden ver, les quiero contar un poco sobre cómo he visto el avance de la epidemia COVID-19 que en Chile, el famoso coronavirus. Y el motivo por el cual les quiero contar esto es porque hay algunas cosas que me gustaría compartir, me gustaría que fueran conocidas por más gente. Por ejemplo, cómo los científicos nos anticipamos a los números que van a venir más adelante, el número de contagiados, quizá el número de víctimas fatales, cómo utilizamos las matemáticas y la ciencia para predecir eso. O por ejemplo, cómo algunos equipos chilenos de científicos, de ingenieros, están tratando de construir ventiladores artificiales, respiradores artificiales. También les quiero hablar un poco de eso. Pero lo primero es lo primero. ¿Qué cosa es el coronavirus? El coronavirus es un virus muy chiquitito, a los humanos no se ve, pero si uno lo pudiera ver, esencialmente es una pelota, una burbuja de grasa. Y dentro de esa burbuja de grasa viene la instrucción genética, un material genético que le indica a las células que son infectadas por el virus cómo hacer más copias. Entonces esta pelotita de grasa viene, pum, se pega a una célula, libera ese material genético, esas instrucciones, y la célula infectada comienza a trabajar como una industria a producir más y más copias de este virus y finalmente muere. Si el virus entra en contacto con los ojos, la nariz o la boca, es muy probable que se inicie una infección, porque esas células no son tan resistentes. Sin embargo, las células de las manos aguantan un poco más, son más resistentes, y el virus queda ahí esperando cuando yo toco una superficie contaminada, ya esperando que me lleve las manos a la cara. Entonces, ¿cómo evito eso? No me llevo las manos a la cara y además me las tengo que lavar frecuentemente con agua y jabón. El jabón es fundamental aquí porque ayuda a disolver la grasa que protege a este virus. Entonces, si yo tengo el coronavirus, quizá no con un caso grave, pero con algún síntoma leve o incluso sin síntomas, ¿de qué manera yo lo transmito? Lo transmito al esparcir gotitas de saliva que tienen el virus. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted dice fútbol, con la F salen gotitas, ya no necesariamente cuando uno estornuda. Esas gotitas quedan en el ambiente y una persona que esté expuesta cercana podría infectarse a partir de eso. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No hablar de fútbol? Quizá. Otra solución también es usar mascarilla, ¿ya? Para evitar que esas gotitas que salen con los estornudos, con algunas pronunciaciones, ¿cierto?, se esparzan al ambiente. Mejor se quedan en la casa. Pero este no es el único virus que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué tanta atención hacia él? El problema es que es nuevo y por lo tanto no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, no tenemos nada contra él y se esparce muy rápido. Ese es el punto clave aquí. Se contagia demasiado rápido y al punto que cuando ustedes ven los números de cómo avanza este virus en distintos países, el factor común aquí es que crece de manera exponencial. Así que primero vamos a hablar de qué significa eso de crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es cuando una cantidad aumenta multiplicándose por una constante fija en un cierto periodo de tiempo que siempre es el mismo. Por ejemplo, si ustedes tuviesen una cantidad que todos los días se duplica, eso es crecimiento exponencial, porque el periodo de tiempo fijo sería un día y la constante por la cual se multiplica esto sería 2. Uno tiende a pensar en el crecimiento exponencial como algo asociado a números enormes, muy grandes, pero no siempre es así. El problema con el crecimiento exponencial es que no se nota hasta que ya es muy tarde. Entonces les voy a contar una historia sobre crecimiento exponencial. Érase una vez un reino donde llegó un brujo y le dijo al rey: voy a embrujar a 10 personas de tu reino. Y todos los días cada uno de ellos va a contagiar a uno más que va a estar embrujado también. Y yo no les voy a quitar la maldición a menos que tú me pagues una vaca por embrujado. Entonces el rey le dijo: yo no te voy a pagar nada, porque por 10 personas, 11 personas, no vale la pena. Entonces el brujo le dijo: no entendiste nada. Me voy a ir, voy a volver en 2 semanas y vamos a conversar. Lo que el rey no entendió fue lo siguiente. Pongamos atención primero a uno de los 10 infectados iniciales, el día 0 cuando llegó el brujo. Cuando pasamos al día 1, este infectado, claro, produce un solo infectado más, un solo embrujado más. Sin embargo, cuando pasemos al día 2, cada uno de esos 2 embrujados va a producir un embrujado más. Así que en el día 2 ya vamos a tener 4 embrujados. Al día 3, esos 4 embrujados, cada uno de ellos contagia a uno más. Y en la imagen que ven ahora están las flechas indicando quién contagió a quién para poder entender un poco mejor.
Por lo tanto, en el día 3 ya tenemos 8 embrujados. Y así esto se va a ir duplicando todos los días. Cuando el brujo llegó eran 10 contagiados, pero un día después ya eran 20. Y 2 días después ya eran 40. Y después 80. Y así siguió esto multiplicándose por 2. Entonces 2 semanas después, 14 días después, cuando volvió el brujo, ya no eran tan pocos contagiados. De hecho, saqué las cuentas, era 163.840. Más de 160.000 contagiados, embrujados. En este cuento, por supuesto. Entonces esa ya era una cantidad completamente fuera de control. Y ahora el mago, el brujo, estaba cobrando más de 160.000 vacas. La moraleja de esta historia es, por un lado, el crecimiento exponencial engaña al comienzo. Cuando uno lo ve de muy cerca no se nota. Y la segunda moraleja de esta historia es que cuando hay un fenómeno de crecimiento exponencial se tiene que parar cuanto antes, porque después los costos asociados son mucho mayores. La epidemia de coronavirus en Chile comenzó a inicios de marzo. Y durante el mes de marzo, si ustedes miran, especialmente la segunda mitad de marzo, hay un patrón relativamente claro, y es que el número de casos se estaba duplicando cada 4 o 5 días. Y eso es crecimiento exponencial. Por otro lado, si miramos las cifras entregadas por el gobierno en abril sobre el número de contagios, nos vamos a dar cuenta que el ritmo de crecimiento ahora es más lento que el de marzo. Eso no sabemos si se debe a que realmente estamos teniendo menos contagios o que hay algún problema logístico para manejar el número de diagnósticos ahora que son más casos. Yo espero que sea la primera razón. Yo espero que ojalá sea menos contagios y creo que es lo que todos queremos. Sin embargo, en abril todavía vemos la sombra de lo que ocurrió en marzo, y es que el número de fallecidos se está duplicando cada 4 o 5 días, probablemente porque son aquellos que se enfermaron a finales de marzo, cuando ese era el ritmo de crecimiento. Si bien la gran mayoría de los casos de coronavirus no terminan en una situación grave, hay varios que sí, una proporción no despreciable. Y en números, en el caso chileno, eso se va a traducir a que dentro del primer semestre de 2020 es probable que veamos varias decenas de miles de casos confirmados y varios miles de casos que necesitan algún tipo de cuidado en el hospital, algún tipo de cuidado intensivo quizá. Y la pregunta es si estamos equipados para eso. Probablemente en este minuto no. Sin embargo, en Chile se está trabajando en la dirección de tener el equipamiento necesario. Y les voy a contar un poco sobre esto. En el mundo, en los países donde ya han tenido una gran cantidad de casos graves de coronavirus, el instrumento que ha permitido salvar vidas es el ventilador mecánico o respirador mecánico. Este instrumento lo que hace es enviar aire a los pulmones de aquellos pacientes que no pueden respirar por sí mismos ya. Y mantiene esta ventilación en los pulmones por un tiempo prolongado, pueden ser varias semanas incluso, hasta que recupere la fuerza para poder respirar por sí mismo, ojalá así sea. Entonces el problema que tenemos nosotros aquí con respecto a este tema es que no hay suficientes ventiladores mecánicos para los números de enfermos que se proyecta los van a necesitar dentro de este semestre. Cuando un paciente hace paro respiratorio fuera de un hospital, uno ha visto en las películas, ¿cierto?, que le hacen esta respiración boca a boca. Bueno, eso es una primera instancia de urgencia. Después, cuando llega una ambulancia con personal especializado y con instrumentos adecuados, ocupan una herramienta que ayuda a respirar que se llama Ambubag o resucitador Ambubag. Es una bolsa que ustedes cuando la apretan envía aire a los pulmones. Y esa bolsa da soporte vital, permite que la persona pueda respirar hasta que llegue al hospital y se pueda conectar un respirador mecánico de verdad. El Ambubag lo van a escuchar mucho en el tiempo que viene porque se está usando en varios países en el mundo para construir prototipos de ventiladores mecánicos artesanales, por así decir, construidos en cada país. En Chile ya hay algunos equipos que están trabajando en construir estos ventiladores mecánicos artesanales que les comentaba, y en todos los casos se basan en el principio de apretar mecánicamente una Ambubag. La construcción del sistema mecánico en sí no es tan complicada, se los voy a mostrar en un momento. Sin embargo, las Ambubag son la pieza clave aquí. Por lo tanto, necesitamos asegurar como país que vamos a tener suficientes Ambubag. Y si se ve que van a haber pocas, vamos a tener que empezar a construirlas. Este es un prototipo de ventilador mecánico. Lo hice con piezas que tenía en la casa, así que quedó de tamaño más reducido. Las partes relevantes son este motor que mecánicamente va a apretar el Ambubag, que en este caso es un globo de cumpleaños simplemente. El motor es controlado por el cerebro de la máquina, que en este caso es un microcontrolador Atari 85. Aquí lo voy a sacar para que lo puedan ver.
Y este microcontrolador es fácil de programar, es el programa que están viendo ahora. El microcontrolador va a recibir instrucciones, una vez que está enchufado, recibe instrucciones de estos potenciómetros, que son los controles. En una situación real, un aparato más sofisticado podría también tener instrucciones recibidas directamente de sensores en el paciente. Ahora lo vamos a ver funcionando. Para eso lo voy a enchufar en el USB de un computador. Eso es únicamente para que reciba alimentación de corriente. No es que el computador esté haciendo el trabajo, sino que es la máquina. Y si se fijan, está apretando el globo, que en una situación real sería el ambugad. Si yo quisiera que lo apriete con menos profundidad, que entregue un menor volumen de aire, eso se puede controlar de esta manera. Entonces llega hasta más arriba, no hasta abajo. Si encuentro que la frecuencia es demasiado alta, puedo bajar la frecuencia también con los controles. Y ahora va al extremo mucho más lento, pero hay un rango intermedio, por supuesto. Lo importante es que en una situación real, la persona encargada de calibrar esto tiene que ser un profesional de la salud que realmente entiende de qué manera se debe adecuar a un paciente una máquina de este tipo. Aquí podemos ver la misma máquina trabajando, pero desde otro ángulo, para entender mejor de qué manera funciona este sistema. Y en Chile hay equipos que ya están construyendo ventiladores mecánicos de este tipo, pero a tamaño real, en miras a lo que vamos a necesitar. ¿Y cómo sabemos lo que vamos a necesitar? Porque las matemáticas nos permiten modelar la situación que estamos viviendo en Chile y hacer proyecciones. Un modelo matemático es una herramienta que nos entregan las matemáticas para predecir el futuro. Parece magia, pero en realidad no es gratis. Hay que alimentar el modelo matemático con datos. Entonces, cuando uno aplica, por ejemplo, este razonamiento exponencial de ver cada cuántos días se duplica una cantidad, eso necesita los datos de cuántas personas enfermas hay en un cierto día. Y ahí el modelo exponencial nos permite hacer una predicción. El crecimiento exponencial de epidemias que conversábamos al inicio del video, en realidad es un modelo matemático válido al inicio de una epidemia, pero en la medida que la epidemia avanza, deja de tener validez, deja de dar predicciones tan acertadas. Y el motivo principal es que las personas infectadas duran infectadas un cierto tiempo. Después de ese tiempo fallecen o se mejoran. ¿Ya? Según el gobierno, la estimación de ese periodo donde hay una infección es alrededor de 14 días. Hay distintas fuentes que difieren más o menos, pero quedémonos con el 14 simplemente para la explicación. Entonces, ¿qué ocurre? Durante ese periodo de 14 días, la persona va a estar infectada y puede contagiar a alguien más, pero ya pasado ese tiempo, supuestamente ya no hay más infección. Por lo tanto, hay que sacar a esa persona de la ecuación, hay que sacarlo del cálculo. Y esa es la corrección que uno en principio tiene que hacerle al modelo exponencial para hacer predicciones un poco más certeras. Además de esto, hay otro factor que es interesante y que es crucial para poder hacer predicciones y es qué probabilidad hay que alguien enfermo contagie a alguien más. Eso no depende únicamente del tipo de enfermedad, depende también de cuáles son las medidas que se están tomando en una comunidad, en un país, una región o en una ciudad. Por ejemplo, si hay un aislamiento completo, la probabilidad de que se sigan produciendo infecciones es cero si estuviera cada uno perfectamente encerrado. ¿Ya? Entonces hay un factor social en todo esto, de qué manera uno va produciendo más infecciones a partir de personas que ya están contagiadas. Ese número, esa probabilidad se puede calcular y se calcula de la siguiente manera. Si ustedes saben cuántas personas hay enfermas activamente en un día y saben cuántos contagiados nuevos hay al día siguiente, esas dos informaciones las pueden utilizar para poder despejar qué probabilidad hay que una de las personas infectadas haya contagiado a una persona más, porque los infectados nuevos únicamente se deben a aquellos que estaban contagiados inmediatamente antes. Ese cálculo yo lo hice para algunos días recientes y es el gráfico que están viendo ahora. Y parece haber una tendencia que se está estabilizando, y se está estabilizando alrededor de 0.09, lo cual se traduce en un 9%. ¿Qué quiere decir eso? Que al día de hoy ha habido una tendencia que indica que una persona infectada tiene un 9% de probabilidad de contagiar a alguien nuevo en un día. Eso parece poco, sin embargo, utilizando el dato que nos da el gobierno, que ellos estiman que una infección dura en promedio unos 14 días, más esto que empíricamente uno ve de los datos, que es el 9% de probabilidad de contagios, uno puede hacer la proyección dentro de los siguientes 30 días, por ejemplo, y lo que da es el gráfico que están viendo ahora, y la proyección es que va a haber alrededor de unos 30.000 contagiados de aquí a 30 días más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no podemos nosotros cambiar el tiempo que dura una infección. Eso es algo más o menos intrínseco de la enfermedad.
Donde sí podemos trabajar es bajar ese factor, esa probabilidad de que la gente contagiada infecte a alguien más. Y la manera de bajar eso es con aislamiento social. Entonces, aquellas personas que no tengan la necesidad absoluta de salir de su casa deberían quedarse, incluso si se sienten sanas. Yo me siento sano, pero llevo harto tiempo encerrado. El motivo es que podría yo ser un portador asintomático, sin ningún síntoma, y bien por mí. El problema es que voy a esparcir el bicho este, ¿cierto?, a mucha otra gente, y se esparce de una manera muy sencilla, como les comentaba antes. Además, no es buena idea salir a exponerse estos días. Entonces, aquí el consejo, que no lo estoy dando yo solamente, viene de muchos lados. Aquellos que no tengan la necesidad absoluta de salir, por favor, quédense en la casa. ¿Ya? Es una manera de ayudar a la comunidad, es una manera de ayudarnos a nosotros mismos, de ayudar a nuestra familia. Y ese es el gran llamado. Los números nos dicen eso, la gente que estudia estos temas directamente nos dice eso. Quizá hay que escuchar, quizá hay que escuchar. ¿Y qué pasa si quiero hacer una predicción no a 30 días, sino que una predicción a un plazo más largo? 2 meses, 3 meses, 4 meses quizá. Bueno, hay un factor más que hay que tomar en consideración, y es que a medida que la epidemia avanza, cuando la epidemia avanza, va quedando menos gente sana, susceptible de ser contagiada. Por lo tanto, los contagios se hacen cada vez un poco más raros, porque las personas infectadas se van encontrando entre ellos. Se les hace difícil encontrar a alguien sano. Hay un modelo matemático que permite modelar esta situación, permite entender la dinámica de una población bajo este punto de vista, y ese es el modelo SIR o SIR. El modelo SIR, la sigla viene de susceptibles, infectados y recuperados o fallecidos, que en conjunto se les suele llamar los retirados. De ahí viene la R. En este video no voy a explicar los detalles técnicos, ni las ecuaciones, ni mucho menos involucrados en el modelo SIR. Sin embargo, aquellos que estén interesados en aprender más sobre el modelamiento matemático de cómo avanza una epidemia, los invito a leer el artículo Evolución de las epidemias, la matemática a aislarse, que escribí recientemente en conjunto con mi colega y amigo Jorge Castillo del Z-Data Lab. En este artículo lo que hacemos es tratar de llevar a un público más amplio, a un público más general, las ideas básicas del modelamiento matemático de las epidemias. En ese artículo, y así también en este video, el propósito no es conseguir que a todos les gusten las matemáticas. Ojalá así sea, pero el propósito es otro. Lo que queremos es transmitir la idea que un cambio en nuestra conducta puede tener un impacto profundo en la sociedad. Y en este caso, el aislamiento social, la decisión de quedarse en la casa, tiene, debido al comportamiento exponencial de todo esto, tiene el potencial de aplanar la curva de contagios de manera que el sistema de salud chileno ojalá no colapse. Ojalá que podamos todos contribuir con nuestro granito de arena quedándonos en la casa para que los contagios sean cada vez menos frecuentes y de esa manera los números sean más manejables. No todo el mundo tiene el privilegio de tener en sus manos la decisión de salir de la casa o quedarse. Para algunos es una obligación. Pero si usted puede decidir, quédese en la casa. Es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad con la comunidad y con nosotros mismos. Quedémonos en la casa, tratemos de aplanar esta curva, tratemos de reducir la velocidad de los contagios. Eso es lo que tenemos en nuestras manos. Es lo único que podemos controlar.